Bienvenidos a Dejando Huellas de Jesús. Hoy nos visita una persona maravillosa que está dejando huellas en el ámbito cooperativista. Es docente, psicóloga, presidenta de la cooperativa Paí García y además madrina de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, que nos ha apoyado desde los inicios de la creación de la fundación. Quiero agradecer a todo ese plantel maravilloso de la cooperativa Paí García, porque con esa responsabilidad social ellos están haciendo posible la difusión de la palabra de Dios durante 24 horas, apostando al primer canal católico del Paraguay. Quiero pedir la intercesión de nuestra Madre María por cada uno de sus directivos, del plantel que conforma la cooperativa, por todos sus socios, para que este año 2024 sea un año de bendiciones. Vamos a rezar, vamos a ponernos bajo la protección de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenida Rosana Bueno a Dejando Huellas de Jesús. Hola Viviana, muchísimas gracias por invitarme al programa. Espero ser un poquito también partícipe del nombre de este programa maravilloso y dejar alguna huella en el corazón de algún hijo de Dios. ¿Nos podrías contar qué te incentivó a decir que sí para apoyar a la Fundación Ñandeyara Ñe'e? Mira, necesidades en todas las comunidades hay. Necesidades de la niñez, de la adolescencia, de los adultos mayores. Y lastimosamente no podemos abarcar a todo. Entonces hay que centrarse. Y creo que cayó y fue en el momento justo, en donde no teníamos el camino determinado, a dónde apoyar, a dónde dirigir nuestro apoyo, nuestro retorno a la comunidad, ¿verdad? Como cooperativa. Entonces, fue en el momento justo y solamente uno es el que sabemos que ubica las cosas donde tiene que ubicar. Y fue ahí donde hablamos, nos involucramos, nos interiorizamos en lo que es la fundación. Entonces decidimos eso, ¿verdad? Enfocarnos en algo para hacerlo bien, porque podemos abarcar muchas cosas, muchas necesidades y no lograr nuestros objetivos. Entonces, con un objetivo específico, ahí ahondar todos nuestros esfuerzos, porque no solo es, esto pues no es solamente, bueno, publicidad. Por un lado está publicidad porque bien o mal somos una empresa, ¿verdad? Pero a través de esa empresa poder ayudar, poder ser generosos con la comunidad.
Entonces nos decidimos y llegó en el momento justo la propuesta. Y yo creo que fuimos elegidos para eso, ¿verdad? ¿Nos puedes contar en el campo de la psicología cómo se podría trabajar la generosidad? La generosidad no es brindar lo que a uno le sobra, es brindar tu tiempo, es lo que está lleno tu corazón, ¿verdad? Es donar sangre, ese es un tiempo y es pensar en los demás. Digamos que psicológicamente es una satisfacción personal que lleva a la persona a elevarse. A elevarse, digo, a valorar lo que realmente tiene dentro. Nosotros nos ahondamos mucho en lo que es nuestro trabajo, nuestra familia, pero a veces dejamos un poco de lado lo que es nuestro, lo que está dentro nuestro. Y a veces somos generosos con situaciones de los demás, pero realmente cuando somos nosotros los que estamos dando nuestro tiempo, es ahí donde la satisfacción personal es lo que se valora, ¿verdad? Entonces esa generosidad que uno tiene con alguien, con alguna situación específica, es lo que nos eleva como personas, como seres humanos. Y ese valor para nosotros es sumamente importante porque realmente medimos nuestra capacidad de amar a la persona que está necesitando o amar a la persona que solamente necesita escuchar. A veces no hace falta ni dar una opinión sobre lo que está sucediendo, sobre lo que alguien te está contando. El escuchar es un signo de generosidad enorme, porque todos queremos contar nuestras cosas, pero no queremos escuchar. Y ese escuchar, esa satisfacción que uno siente cuando la otra persona logró desahogarse contigo es sumamente importante. Y eso no es como elevar el ego, ¿verdad? Pero uno siente tanta satisfacción que es lo que después muestra a los demás, esa satisfacción que uno siente, ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante a nivel emocional, esa satisfacción que uno tiene al poder brindar a lo mejor lo que otros no le brindan a los demás. Entonces es súper lindo sentirse útil, sentirse importante para esa persona, para una situación específica. Y ese sentimiento que uno tiene dentro no tiene paga. Nadie puede valorar, nadie puede pagar lo que significa esa satisfacción que uno siente. Es súper importante. Y tenemos que seguir y tenemos que hacer más ejercicios de generosidad, porque entonces nuestras emociones están a la par que nuestras acciones. Es súper importante. ¿Qué proyectos tiene la cooperativa Paí García para este año 2024? Ojalá pudiéramos tener, así como dijimos que cuando elegimos la fundación, podamos tener muchos proyectos. Costó mucho para que la cooperativa esté ubicada en el sitial en el que está dentro de la comunidad de Luque. ¿Por qué? Porque resurgimos de muchos golpes. Y a esta altura, en Luque, somos reconocidos, por más que no seamos una cooperativa muy grande, somos reconocidos por nuestra honestidad, por cumplir con el socio, por no llevar sus ahorros a otros lugares. En pandemia no hubo gente que vino como loca a retirar sus ahorros. ¿Por qué? Porque confían en nosotros. Uno de los proyectos más importantes para nosotros es seguir manteniendo ese sitial, esa empatía que tiene la ciudadanía y nuestros socios con nosotros, ¿verdad? Porque
A nivel cooperativismo, hemos tenido alrededor nuestros grandes cooperativas que siguen arrastrando dificultades y que han perdido eso tan importante para sus socios, ¿verdad? Que es la confianza. Ese es uno de los objetivos que nos trazamos este año otra vez. Seguir manteniendo la confianza de nuestros socios, que confíen en nosotros. Su dinero está a salvo, ¿verdad? Luchamos el día a día porque cuesta salir adelante. Después de 2 años de tambalear, bueno, estamos ahí, haciendo el equilibrio, caminando sobre la soga todavía, pero ese es nuestro objetivo, seguir manteniendo la confianza y los nuevos socios que se contagien de eso, que digan, qué gusto, estoy tranquilo, porque me dan lo que realmente necesito. Y después queremos expandirnos, ¿verdad? Pero expandirnos, tener más socios, pero socios que trabajen, que sea el día a día, que ganen su dinerito para mantener su familia, para mantener su sistema de salud, de educación. Si nuestros socios están contentos con que viene a solicitar un crédito y le damos a un buen porcentaje y sabemos que va a poder pagar, entonces el socio está feliz y nosotros también. Eso es lo que queremos, seguir manteniendo eso y expandirnos, tener siempre socios que quieran ahorrar, que quieran sacar sus préstamos para emprender. Ahora hay mucha gente que está queriendo emprender, tienen sus profesiones, tienen sus trabajos, pero quieren emprender. Entonces somos ese apoyo para ellos, ¿verdad? Y si ya les conocemos, con mucho más razón. Tenemos que ver, ahora pues todo se analiza, ¿verdad? Pero el cooperativismo pues eso, es escucharle al socio cuál es su problema. No es llamar 20.000 veces, tratarlos mal. Nosotros queremos que, a pesar de los problemas que puedan llegar a tener, confíen que nosotros no les vamos a escrachar, no les vamos a publicar, ¿verdad? Que están con pequeñas dificultades. Nosotros queremos apoyarles desde eso, de que somos todos socios, de que todos queremos que salgamos adelante entre todos. Entonces ese es nuestro objetivo principal, nuestro proyecto, seguir manteniendo la confianza de la ciudadanía en nosotros y que el cooperativismo siga, porque la naturaleza del cooperativismo es maravilloso, porque una fundación también tiene las bases del cooperativismo. No se trabaja aislado, se trabaja en conjunto. Y eso es lo que queremos seguir manteniendo. Vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos con más Dejando Huellas de Jesús. Dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.
caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Rosana, ¿podrías dejar un mensaje para aquellas personas que aún no se animan a dejar huellas de generosidad? A veces nosotros no nos damos cuenta en nuestro ambiente familiar, laboral, en nuestro ambiente de amistades, de personas cercanas. A veces no nos damos cuenta que siendo uno mismo, que demostrando lo que uno lleva adentro, no hace falta que te reconozcan, que te digan a nivel grupal. No hace falta que uno piense demasiado en lo que puede hacer por otra persona o por otro grupo. Es importante darse uno mismo, demostrar lo que uno siente. A veces
no queremos demostrar lo que llevamos dentro porque pensamos que es una debilidad. No es ninguna debilidad mostrarnos tal cual como somos. Entonces, si uno está en una entidad, en una fundación, en una cooperativa, lo importante es animarse. A veces viene en nuestro ámbito de cooperativismo, viene un socio, viene enojado porque se le llamó varias veces, señor, tiene que acercarse a ponerse al día, quiere venir a hablar con el consejo, yo no quiero hablar con nadie. Vienen enojados. Entonces en nosotros, en los cooperativistas, es importante escuchar, no juzgar, escucharle al socio. Y primero es mucha agresividad, después ya te van contando de a poco cuáles son los problemas, ¿verdad? Entonces, en base a eso, uno tiene que buscar la manera de demostrarle esa confianza y esa seguridad al socio. Lo que podés, cuánto es lo que podés, cómo podemos hacer para que vos completes en el mes algo de tu cuota que está atrasado. ¿Qué es lo que puedes hacer? Nosotros nos olvidamos de que todos pasamos por momentos buenos y por momentos malos. No porque estamos en la cooperativa pasamos todos bien y estamos todos bien. Entonces ese socio que viene enojado, ofuscado, que porque se le llamó, que porque se le exige, escucharle. Ese pequeño detalle de escucharle hace mucho. Y el socio, bueno, por lo menos me escucharon, no me sacaron del bolsillo todo lo que tenía. Y es darnos cuenta de que esos pequeños actos, esos son pequeños actos de amor. Y eso es lo que deja huella, porque a lo mejor en ese momento no, pero el día que ese socio solucione su situación, se va a acordar de lo que vos hiciste una vez, como dirigente o como empleado de la cooperativa. Entonces, hay que animarse a escuchar, hay que animarse a dejar que el corazón esté tranquilo y demostrarle a los demás que sí se puede llegar a un acuerdo, ya sea económico, ya sea social, pero es importantísimo para el otro, para el que está frente o para el grupo que está frente, que uno tenga esa seguridad y esa tranquilidad. Yo creo que el logro de los objetivos muchas veces no llegan tan rápido porque estamos demasiado acelerados. Ahora el tiempo vuela, la gente solo quiere llegar a su trabajo, solo quiere llegar a su objetivo. No importa el medio, sí importa el medio. No importa cuántas veces apretamos en el volante de la bocina para que salgan delante nuestro porque yo quiero llegar primero. En el día a día tenemos que saber reconocer la generosidad, el darle paso a alguien, el esperar que el verde aparezca en el semáforo y no ya escuchar los bocinazos antes de que el verde aparezca. Tenemos que saber reconocer actos de amor y que de a poco se va a ir dejando huellas en el otro. No importa. Dicen que una golondrina no hace primavera, pero de a poco hay que hacer las cosas despacito y pensando en los demás. Porque si empezamos pensando un poquitito más en los demás también van a pensar en nosotros. Entonces va a ser una cadena o va a ser una bola de nieve, pero no una bola de nieve mala ni negativa. Que va a ser una bola de nieve que va a ir creciendo con mucha más generosidad y eso es lo que va a dejar huellas en los demás. No importa dónde uno se desenvuelva, es aprender a reconocer en qué somos buenos. Yo puedo ser buena al escuchar, otra persona puede ser buena en dar consejos, otra persona puede ser buena en solo estar al lado de una persona que necesita. Hay que saber reconocer en nosotros y es lo que más cuesta.
A veces nos preguntan, nos vamos a congresos, nos vamos a capacitaciones y nos preguntan, escriban sus fortalezas y debilidades. Nos cuesta escribir fortalezas, pensamos y nos reconocemos en lo que realmente somos buenos. A veces llenamos más en las debilidades, creemos que tenemos más errores, pero de a poco hay que ir reconociendo cuáles son nuestras fortalezas. Y eso es lo que cuenta, dejar huellas. Eso es lo que importa, ese es el nombre de este programa. Entonces, eso es lo que queremos hacer. De a poquito, reconocer lo que somos dentro, lo que llevamos dentro, para poder dejar huellas en cada uno de los seres humanos que están alrededor nuestro. Consagración del hogar. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa. Te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Llegamos al final del programa. Hagamos como Rosana, igual que toda esta gente maravillosa también de la cooperativa Paí García. Dejemos huellas de Jesús. Nos vemos hasta un próximo programa. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando